La voluntad de Dios, muchos dicen, bueno, esta hermana sí ha sido elegida por Dios, está predestinada para la salvación, pero esta persona aquí, lo siento. Desde la fundación del mundo, Dios ha decidido que no. Qué mentira, qué falsa doctrina. Dios quiere que todos sean salvos. No cierta parte, hermanos. ¿Es la voluntad de Dios? Sí, es la voluntad de Dios. Pero Dios tiene la voluntad inmutable que no cambia. Nadie puede cambiar. Si Dios nos hace promesa, ¿quién puede cambiar esta promesa? ¿Quién puede violar o obstacular a Dios en cumplir su promesa? Nadie. Es voluntad inmutable. ¿Qué quiere decir inmutable? No cambia nunca. Pero ¿hay otra voluntad de Dios? Yo digo que sí, la voluntad de Dios que depende de mi voluntad. Su deseo de Dios es todos sean salvos. ¿Todos serán salvos? No. Entonces, el deseo de Dios, su voluntad deseada es que todos sean salvos, pero no todos serán salvos. Entonces, esto es lo que no entiende la gente que dice estamos predestinados para la vida eterna o la condenación. No, están muy equivocados. Están en error, falsa doctrina, porque Dios quiere que todos sean salvos. Han confundido las dos voluntades de Dios. Dios sí tiene su voluntad inmutable, pero no que mi vida tiene un solo plan y yo tengo que hacerlo como robot. Esto es mentira. Yo tengo opción de elegir de obedecer o desobedecer. ¿Bien? Ya, bueno, no voy a seguir con el sermón. Los opuestos a esta voluntad se ve en 2 Timoteo, que hay un solo Dios, dice, ¿no es cierto? Entonces, versículo 5, porque a un solo Dios y un solo mediador. Tenemos la gran bendición, hermanos, de solo tener que servir un solo Dios. Piensen en los de Atenas. Tenía que adorar a este Dios aquí, este otro Dios aquí, hasta que colocaron una estatua de ¿qué? Por si acaso nos hemos olvidado de alguien, aquí está uno, ¿ya? Por si acaso. He caminado por la bendición de hermanos que me dieron pasajes a ir a Atenas. He caminado por la agora de Atenas y había templo aquí a Dionisio, había templo aquí a Atena, había aquí templo aquí a Nike, había otro templo aquí a cada dios, caminando por el mercado central de Atenas del antiguo tiempo del primer siglo, templo tras templo, adoración a diferentes dioses. Nosotros tenemos que obedecer y adorar, ¿cuántos? Un solo Dios. Bien, qué bendición. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. ¿Dónde podemos aprender más acerca de la doctrina de Jesús como nuestro mediador? ¿Qué otros textos bíblicos? Juan 14:6. ¿Ok? Yo soy camino, verdad, vida. Nadie ve al Padre. Juan 15. Juan 15. También envía, 14:15 envía otro consolador. También el concepto de sumo sacerdote, donde vemos Jesús como sumo sacerdote eterno. Hebreos 8, Hebreos 9, Hebreos 12. Pero todavía Jesús tiene ese título. ¿Cuál es? ¿Todavía Jesús es hombre? ¿Ahora Jesús es hombre? Lee el versículo 5 de nuevo, que dice: Porque hay un solo Dios, un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. ¿Jesucristo todavía es hombre?
¿O Pablo se equivocó? Sí, sigue siendo hombre. Fue él resucitado, ascendió al cielo. Juan, 1 de Juan capítulo 3, Juan dice, el gran apóstol Juan, no sé cómo seremos, pero seremos como él. ¿Por qué? Porque él recibió un cuerpo espiritual, ¿no es cierto? Un cuerpo glorificado. No sé, no puedo explicar, pero lo que yo entiendo aquí de Pablo, hay que leer el versículo, sigue Jesús con algún aspecto de ser hombre. ¿Y quién mejor puede ser mi intercesor que Jesucristo, hombre? Ya, pueden estudiarlo ustedes, pero interesante que él agregue la palabra Jesucristo, hombre. Hay un solo Salvador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. No solo consiguió librarnos de la ira de Dios, sino logró la salvación completa y gratuita, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. ¿Cuándo fue su debido tiempo? Gálatas 4:4, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, ¿qué? Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, a su debido tiempo, el tiempo que Dios había elegido antes de la fundación del mundo. ¿Bien? Entonces, se dio testimonio en ese tiempo. Antes era misterio, ahora debemos proclamarlo. Ya no es misterio. Bueno, en cierta manera sí, sigue siendo misterio para los que no conocen a Dios. ¿Bien? Gálatas 4 y 5. Debemos todo orar en privado por todos los hombres. Pero en la reunión de la iglesia, estamos hablando de la oración en la reunión de la iglesia, es el contexto de estos capítulos 2 y 3. Estamos hablando acerca de cómo comportarnos, cómo vivir en la iglesia de Dios. En la reunión, Pablo instruye que los hombres oren y a la congregación. Entonces, esa es la palabra que hemos visto antes. Y en versículo 8, quiero pues que los hombres, antropos o aner, hombre, varones, macho. Entonces, instrucción de Dios aquí, quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas sin ira ni contienda. Entonces, utiliza la palabra aquí, andrás, que no incluye a las hermanas en las oraciones públicas mixtas de la congregación. Levanto manos santas. No podemos guiar a la iglesia si estamos en pecado constante, si estamos en camino del pecado. ¿Por qué? ¿Hasta dónde llega la oración? Ni hasta el techo. Bien, entonces por eso analizamos antes la palabra antropos, porque con todos los demás siguió con antropos, pero en uno solo cambió. Tiene que haber razón, y es claro la razón. ¿Por qué? Está diciendo, en este caso, cuando hay hombres y mujeres en estas reuniones de la iglesia, entonces los hombres machos, los varones deben ser los que guían en oración. Levantando manos santas, si uno está metido en pecado, si uno no busca el perdón de Dios, no tiene derecho tampoco a orar
y si está mezclado con contienda con el hermano, ¿qué debe hacer? Recibir, reconciliarse, buscar el perdón, y ahí está entonces de nuevo capaz de guiar a los hermanos en oración. Hermanos, hombres, es de mucha importancia. Debemos realmente prepararnos antes de la oración, no esperar hasta que, el hermano Teófilo puede guiarnos en oración, y ahí es siempre mejor, hermanos, buscar oportunidad de adelantar esta petición para que puedan ellos, los hermanos, prepararse para guiar en oración. Pablo sigue hablando entonces aquí, me falta poco tiempo, versículo 9, asimismo que las mujeres se atravían de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesen piedad. La mujer aprende en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Porque Adán fue formado primero, después Eva, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Pero se salvará, engendrando hijos, si permaneciere en fe, en amor y santificación con modestia. Entonces, lado positivo de la mujer: ropa decorosa, pudor, modestia, buenas obras. La mujer tiene que vestirse de buenas obras. Amén. ¿Se ven las buenas obras como vestimenta? Amén. Muchas mujeres son grandes siervos de la iglesia. No sé dónde estaría la iglesia sin las hermanas. Estaríamos en bastante problemas, en todo sentido. Pero cuando llegamos al culto, el propósito es lucirse ante los demás, para que los demás se fijan en mí, en lo que tengo puesto. No. Cuando venimos a adorar, toda nuestra atención debe enfocar en el Padre Celestial, en nuestro Señor Jesucristo, en el Espíritu Santo. Entonces, para mí esto es el concepto de Pablo aquí, de no llevar ropa que atrae la atención a uno, porque la reunión pública es para dar gloria a Él, no para que me miren a mí, ponen la atención en lo que tengo puesto. Y estas cosas solamente distraen a la persona de la adoración y de Dios. Su actitud de mujer: aprende en silencio, con toda sujeción. ¿Pero qué quiere decir la palabra silencio aquí? Jesuquía es la misma palabra de 2:2. Entonces, la palabra silencio, que esto es un ro con la aspiración ja. Entonces, Jesuquía es la palabra silencio. Aquí en ambos versículos, en ambas partes, aquí. El color que le da significa el mismo término en griego. Pero cuando retrocedemos a capítulo 2, versículo 2, vemos la palabra quieta, es la palabra que aquí, primeros, Jesuquíos, aquí, reposadamente, Jesuquíos aquí, Jesuquíos, la misma palabra que se encuentra, a ver si lo puedo reducir, no veo cómo hacerlo, pero si tengo aquí, es la misma palabra aquí, reposadamente, es la misma palabra, Jesuquíos, que vemos aquí en 2,
11, Jesuquía, la misma palabra. Entonces, ¿qué está diciendo Pablo aquí en 1 Timoteo 2, 11 y 12? Con silencio. La misma palabra que reposadamente. Debemos vivir una vida en silencio. 2:2. ¿Todo hombre? No. ¿Qué quiere decir? Sin estar ahí quejándome siempre del gobierno. Debo someterme en lo posible. Obviamente cuando lo que dice el gobierno y lo que dice Dios está en contra, ¿quién gana? Mi obediencia primero es a Dios. Pero es la misma palabra. No vamos a analizar aquí lo que dice 1 de Corintios. Es otro texto que tiene que ver. Pero en este texto, estamos haciendo un estudio expositivo de este texto. Y lo que está diciendo, la mujer debe aprender en forma reposada, en forma calmada, respetuosa. No significa que sin palabra, porque si es así, ¿cómo puede la mujer cantar? Pero significa no estar frente enseñando, sí. Pero es la frase tranquila, respetuosa. ¿Me explico? No permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Pero de nuevo, la palabra silencio es la misma palabra, no quiere decir sin decir ni una palabra. ¿Sí? Podría entenderse como activo y pasivo, en el sentido de dirigir, por ejemplo. La dirección tiene que ser masculina, pero eso no impide a la mujer participar en el servicio. Pero la dirección activa hacia los varones. Si entiendo, creo que sí. Si estoy entendiendo lo que está diciendo. En este texto, estamos solo mirando por ahora 1 Timoteo, ¿no? Y aquí el texto entonces está hablando entonces que la mujer debe aprender en forma tranquila, respetuosa. Pero no significa sin decir ninguna palabra. Quiero aclarar nada más que en este texto la palabra silencio en Reina Valera es la misma palabra reposadamente de 2:2. Pablo ha dicho la misma palabra Jesuquía en 2:2, en 2:11 y 2:12. Entonces, se debe cambiar la definición de la palabra en 11 y 12 que lo ocupó en versículo 2. No en este contexto. No se puede ir cambiando definiciones con un contexto tan cercano. ¿Me explico? ¿Alguien tiene problemas o dificultad o algún concepto? Para mí, en cuanto a todo concerniente a la salvación, la mujer y el hombre son completamente iguales. No hay ninguna diferencia en cuanto a la salvación. No hay hombre griego, mujer, judío, ninguno hace la distinción. En cuanto a la salvación, ninguno tiene primera fila en cuanto a la salvación. Cada hombre, cada mujer tiene el mismo acceso a la salvación, pero que hay diferentes roles. Bueno, la misma fisionomía, no puedo decir, ¿no? Gracias. Identifica que hay diferencia en nosotros, ¿no? Dios nos ha hecho muy diferentes. Después de 38 años, a veces todavía no entiendo a mi esposa. Uno piensa que después de 38 años debe haber una manera de entenderse sin problema alguno, pero lamento mucho decir que yo puedo decir algo y ella entiende lo opuesto, y ella puede decir algo
y yo entiendo lo opuesto a lo que me está diciendo. No entiendo cómo es esto, pero Dios creo que muchas veces se ríe de eso, ¿no es cierto? Pero en cuanto a los roles, hay diferencias de roles. Podemos quejarnos, pero es la palabra del Señor. Diferencia a causa de los roles de dos conceptos. Orden en la creación, Adán creado primero, después Eva, y el engaño de Eva. Pero se salvará engendrando hijos si permaneciere en fe, amor, santificación con modestia. Mi explicación de este concepto, Pablo no está diciendo aquí que la mujer para ser salva tiene que dar a luz a hijos. Esto no es el concepto. El concepto es el rol de la mujer es de abajo para arriba, el rol del hombre es arriba para abajo. Es de ella, es de la mujer ayudar en cuanto al rol en general, de ayudar a los recién nacidos a tener esa fe. ¿Qué va a decir Pablo a Timoteo en 2 Timoteo capítulo 1? ¿De dónde vino la fe, la base de la fe de Timoteo? Su abuela y madre. Su abuela, su madre. Y yo experimenté exactamente lo mismo. Mi abuela materna, mi madre, cristianos. Mi padre, no cristiano. Toda mi vida en la casa, todo mi tiempo de misionero aquí en Chile. A veces me llamaba para retarme por estar aquí en Chile y por aquello, está tan lejos, hijo mío, ¿por qué no vuelves a Estados Unidos? Pero hace como, ¿cuántos? 5, 6 o 7 años atrás, estábamos nosotros empacando para volver lo habíamos visitado a mis papás en California, es como 26 horas en auto, en este caso habíamos ido en avión, entonces empacando para volver a Texas, a nuestra casa, y entonces estaba yo empacando mi maleta cuando entró mi papá a los 70 y tantos años y dijo, hijo, ¿sí? ¿Tienes un momento? Sí, papá, ¿qué quiere? ¿Quiere que me bautice? Y casi me tenían que llamar los médicos a 911, ¿no es cierto?, para resucitarme. Mi mamá quedó aún más atónita. Y rápidamente, como Felipe el eunuco, fuimos y lo bautizamos y salimos el camino gozoso a la huerta. Pero en todo ese tiempo antes era mi mamá y mi abuela. Entonces, igual con él. Entonces, ¿cuál es el rol? ¿A quién doy gracias a Dios? En todo ese tiempo, a mi mamá por haberme indicado la fe verdadera. Una vez escuché hijos de un misionero en Europa. Trabajaba muchos años, era de mucha fama. Cuando alguien dijera, el misionero más famoso de Iglesia de Cristo en Europa, habría dicho el nombre de este hombre. ¿Sabe lo que los hijos dijeron de él? Somos salvos por la mamá, no por el papá. Estamos en la iglesia hoy por la obra de nuestra mamá, porque el papá nunca estuvo en casa. Siempre andaban afuera. ¿Cuál es el rol de la mujer? Abajo para arriba. ¿Cuál es el rol del hombre? Arriba hacia abajo. Y cuando cada uno cumple su obra, ¿qué pasa? Hay un nexus, hay un interlace allí de ambos roles que cumplen lo que tanto la iglesia necesita. ¿Qué pasa con una iglesia donde no hay niños? Donde no hay niños aprendiendo el camino del Señor.
Esa iglesia está en camino de muerte, desaparición. Bien. Para mí eso es lo que significa. Ella se salvará engendrando hijos. Pablo no está diciendo que su rol es solamente, bueno, la mujer debe tener hijos y esto es su rol. No, está diciendo engendrar aquí no es el hecho de solamente dar a luz. Me está dando. Es la palabra que implica encaminar en el camino. No es solamente dar a luz, sino es la palabra encaminar en el camino. Su rol no es solamente dar a luz, es encaminar a los niños en el camino de Dios. No es solamente obra de ellos tampoco, porque ¿qué dice Efesios 6, versículo 4? ¿O me equivoco? A ver. Efesios 6, ¿cuánto? Aquí la palabra obedecer a vuestros padres. Quiere decir hombre y mujer. Aquí padre es masculino, madre femenino. ¿Y vuestros padres? No, versículo 4 no es ambos. ¿Cuál palabra está indicada con el azul? Masculino, papá, hombre. Y vosotros padres no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Entonces, es de nosotros, hombres, responsabilidad de criar a los hijos en disciplina y amonestación también, no solamente la mujer. Pero lamentablemente del español, aquí la palabra padre parece implicar a ambos, hombre y mujer. Y no estoy diciendo que no, pero en este versículo Pablo está apuntando el dedo a Rolando y todos los hombres papás. De mi responsabilidad es criar a mis hijos en esto. Entonces, pero en cuanto a los roles distintos, en la iglesia el rol de liderazgo es del hombre en cuanto a la familia, en ayudar a los niños a crecer, en encaminarlos al Señor, también es de gran obligación para las hermanas. Obviamente, cuando ella lo acompaña con fe, amor, santificación y modestia. ¿Cierto? Bien. Lecciones importantes del texto. ¿Qué aprendemos de 1 Timoteo 2? Para terminar. ¿Qué aplicación, qué podemos llevar de hoy para nuestra vida diaria? Oración por todos, especialmente los en eminencia. Estar en oración hoy, mañana, pasado mañana por el presidente, por los del gabinete, por los que el Senado, por todos ellos. Porque hermanos, el país está yendo en camino a aprobar lo que es el pecado, cada día más y más, en mi país, en tu país. Esto es el rumbo del gobierno, de decir que el pecado no es pecado y debemos estar en mucha oración. ¿Qué más? ¿Alguien más dice? Fuera de oración, ¿qué más? Dar gracias. El hecho de dar gracias siempre, a ser muy agradecidos. ¿Qué otras cosas? Otras lecciones para nosotros. La voluntad de Dios que todo sea salvo por medio de su Hijo
Jesucristo. Amén. Entonces debemos estar trabajando para que cada persona pueda escuchar esta palabra, porque es la voluntad de Dios que todos sean salvos. No solamente los que yo pienso que merecen el Evangelio o que pienso yo que le van a escuchar, sino todos. Él quiere que todos sean salvos.